Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Manuel, tengo 32 años y esto pasó hace 2 veranos. Nunca he contado lo que viví porque, para ser honesto, nadie me creería. Pero lo voy a dejar aquí, escrito, para que al menos quede constancia. Vivo en la Ciudad de México y en ese entonces trabajaba en una empresa de marketing digital. El estrés me tenía al borde, así que decidí tomarme unas vacaciones solo. Quería playa, quería calor, quería perderme. Elegí Mazatlán porque lo vi barato y bonito en fotos. Llegué un jueves. Me hospedé en un hotel modesto cerca de la playa y pasé 2 días entre cerveza, mariscos, sol y caminatas largas por el malecón. El tercer día conocí a una pareja de mochileros en el hostal donde me hospedaba. Ella, española, él, argentino. Me dijeron que iban a Culiacán porque allá tenían conocidos y que si quería me podía ir con ellos. Les dije que tenía avión de regreso desde Mazatlán, pero lo cierto es que algo en mí quería moverse, hacer algo espontáneo, romper la rutina. Así que les dije que sí. Rentamos un coche viejo, un sedán blanco que parecía haber pasado por 1000 manos. Ellos iban delante, yo me ofrecí a manejar un rato porque había descansado bien. Salimos como a las 5 de la tarde, calculando llegar a Culiacán antes de las 9. El plan era sencillo. Carretera directa, nada de desviaciones y llegar a tiempo para cenar con sus amigos. Todo iba bien. Música, risas, calor de verano, aire acondicionado que apenas servía. Pero llegando a un tramo entre Costa Rica y Navolato, vimos un retén. No era oficial. No había patrullas, ni señalización, ni uniformes. Solo un pick-up gris atravesado en la carretera. 3 hombres con armas largas y pasamontañas. Uno de ellos hizo una señal para que bajáramos la velocidad. Sentí el pulso dispararse. El argentino me dijo en voz baja: «Tú tranquilo, haz caso». Me orillé despacio. Uno de los hombres se acercó al lado del conductor, golpeó la ventana. Bajé. «¿De dónde vienen?», me preguntó. «De Mazatlán», respondí, intentando que no me temblara la voz. «¿A dónde van?». «A Culiacán». El hombre miró hacia adentro del coche. La española trataba de sonreír, pero tenía los labios tensos. El argentino le devolvía la mirada con algo que parecía desafío, pero no dijo nada. «Bájense, porfa». Lo hicimos. Nos formaron junto al coche. Revisaron cajuela, mochilas, guantera. Encontraron unos cuantos billetes, celulares, una cámara. No les interesó. Pero cuando estaban por dejarnos ir, escuché que uno de ellos murmuraba: «¿Y si nos los llevamos pa'l monte?». Mi garganta se secó. Vi al argentino abrir la boca para protestar, pero otro le metió un empujón que lo tiró al suelo. La española gritó. Uno de ellos la jaló del brazo. Ahí fue donde algo en mi cabeza hizo clic. Corrí. No fue planeado. No fue heroico. Fue puro instinto. Eché a correr por la brecha lateral, entre el monte seco y los matorrales. Escuché gritos detrás, luego disparos. El sonido seco, cortante, de balas reventando ramas y tierra. No miré atrás. Corrí hasta que me dolieron las piernas, hasta que las piedras me destrozaron las plantas de los pies a través de las sandalias. Cuando por fin paré, jadeando, empapado en sudor, todo estaba oscuro. Solo escuchaba los insectos, algún ladrido lejano, el eco de mi propia respiración. Me arrastré hasta esconderme entre unos mezquites. Pasé ahí horas, literalmente horas. A ratos escuchaba motores, voces lejanas, risas. A veces pasaban coches por la carretera, pero no me atrevía a salir. Mi celular estaba en el coche. No tenía forma de pedir ayuda. El miedo se convirtió en frío, luego en una especie de vacío. Cuando amaneció, me arrastré fuera del monte. Caminé descalzo, con los pies hinchados, hasta alcanzar un tramo donde pasaban trailers. Un chofer se detuvo al verme. Me subió. No preguntó mucho. Me dejó en una gasolinera a las afueras de Culiacán.
Ahí llamé a la policía, conté lo que pude, pero ya sabía cómo iba a terminar. Nadie sabía nada, nadie vio nada, nadie escuchó nada. Nunca volví a saber de la pareja. Busqué sus nombres en redes sociales, en noticias, en foros. Nada. Parecían haberse borrado. A veces me pregunto si lograron soltarse, si negociaron, si acabaron donde todos imaginamos. Pero en el fondo, sé que si yo me salvé fue por puro, maldito, egoísta instinto. Regresé a la Ciudad de México cargando algo que no me pude quitar de encima por meses. Dejé el trabajo, cambié de departamento, de círculo social. No sé si fue culpa, miedo o simplemente una mezcla de todo. Cada noche soñaba con los disparos, con el monte, con los gritos. A veces me despertaba buscando el celular, queriendo marcar a alguien. Hoy, cada que escucho a alguien hablar de viajes al norte, de recorrer Sinaloa en carretera, me callo. No digo nada, porque allá, en esas brechas, uno no tiene idea de lo rápido que puede desaparecer. Y si tú estás leyendo esto, si por alguna razón piensas irte de turista por carretera en esa zona, hazme caso. No agarres atajos, no aceptes aventones, no confíes en nadie, porque el norte no perdona errores, y los que logran volver cargan consigo un silencio que no se va nunca. Yo soy prueba de eso. Me llamo Octavio, tengo 44 años, soy trailero desde hace casi 20. He cruzado este país de punta a punta, desde Mexicali hasta Tapachula, desde Matamoros hasta Acapulco. Cuando uno se mete en este oficio, aprende a conocer las rutas, a medir tiempos, a leer el clima y a desconfiar. Porque allá afuera, en el camino, no todo es asfalto y horizonte. Allá afuera también hay gente que espera al que viene solo. La historia que voy a contar me pasó hace poco, en la ruta Zacatecas-Aguascalientes. No es la primera vez que me tocan cosas feas, pero esta me marcó. Era un lunes por la tarde cuando salí de Fresnillo. Tenía que entregar carga en un parque industrial en Aguascalientes. Piezas para maquinaria, cajas pesadas, bien amarradas en el remolque. Yo iba al mando de un International rojo, viejo pero rendidor, uno de esos camiones que vibran hasta en el asiento pero que nunca te dejan tirado. Salí después de comer, pensando en llegar de noche, dormir en el patio de maniobras y descargar al amanecer. Me gustaba manejar de noche, menos calor, menos tráfico. Pero esa noche, la carretera venía vacía, demasiado vacía. A eso de las 8, ya iba por el tramo que cruza los llanos. Carretera recta, campos áridos a los lados, unas cuantas luces lejanas de rancherías. Me acomodé en el asiento, puse un playlist de norteñas viejas y seguí derecho. A eso de las 9, lo vi. Una camioneta negra, de esas doble cabina, estaba estacionada al lado derecho, con las luces intermitentes. Me llamó la atención porque no parecía averiada, ni tenía el cofre levantado. Simplemente estaba ahí. Cuando pasé a su lado, vi que adentro iban 2 hombres, fumando, mirando hacia la carretera. No levantaron la vista al verme pasar. Seguí. 10 kilómetros después, por el retrovisor, vi luces. Eran ellos. Venían rápido, rebasando coches, pegándose a mi remolque. No le di importancia al principio, pero cuando intenté cambiar de carril para dejarlos pasar, ellos se quedaron atrás, siguiéndome. A los pocos minutos, la camioneta se emparejó. Me miraron. 2 hombres, uno con barba, el otro joven, ambos con gorras negras. El copiloto hizo un gesto con la mano, como diciendo, bájale. El estómago se me hizo nudo. Yo sabía lo que era eso. No era un saludo, no era bájale de cortesía, era un aviso. Seguí. Apreté los dientes. La camioneta volvió a pegarse detrás. Aceleraba, me alcanzaba, se quedaba a un lado. El copiloto sacó medio cuerpo por la ventana y me apuntó con los dedos, en forma de pistola. Mi piel se erizó. Apreté el acelerador. El International rugió, temblando. Sabía que no iba a ganarles, pero tenía que aguantar. En mi cabeza pasaban cosas. ¿Qué había adelante? ¿Cuánto faltaba para una caseta, una gasolinera?
cualquier cosa. Revisé la ruta mentalmente. Unos 40 kilómetros para llegar a Luis Moya. Ahí había un retén, policías, luz. Si lograba llegar, la camioneta me intentó cerrar. Zigzagueaba frente a mí, frenaba, aceleraba, me arrinconaba al acotamiento. Empecé a tocar el claxon, no sé si por ellos o por mí. Sentía la garganta seca, las manos mojadas. Por momentos pensaba en frenar de golpe o en embestirlos, pero sabía que era estúpido. Yo llevaba 25 toneladas en el remolque. Si me iba a un lado, volcaría. Si los golpeaba, podía quedarme ahí para siempre. Apreté los puños en el volante. Vi por el espejo que otro vehículo aparecía. Otro par de luces. Otra camioneta, más lejos. Por un segundo, pensé que era ayuda. Pero cuando la vi acercarse, supe que no. Era otra igual, doble cabina, vidrios polarizados. El miedo ya era una marea en el pecho. Empecé a hablarme solo, en voz alta, como para no perder el control. «Vas a llegar, cabrón. Aguanta. No frenes. No frenes». Pasé por un par de rancherías, pero estaban apagadas, sin movimiento, cerradas. Ni un perro. Nada. La camioneta de atrás pegada, la de adelante bloqueándome. Intentaban que me orillara. A veces el copiloto me lanzaba botellas, algo golpeaba el parabrisas. A lo lejos, un letrero. Luis Moya, a 20 kilómetros. Parecía una eternidad. Decidí algo. Bajé un cambio, aceleré con todo, encendí las luces altas y empecé a invadir el carril contrario. Si alguien venía, lo iba a ver. Si ellos intentaban frenarme, me los llevaba. Me pegaba al claxon. No soltaba el volante. Sentía el peso del tráiler como un animal vivo, rugiendo bajo mí. La camioneta de adelante frenó. Intentó orillarse. Me pegué a su lado, la rozaba con el remolque. Los vi por un segundo, los rostros desencajados, el copiloto gritando algo, el conductor maniobrando. La de atrás no logró alcanzarme. Cuando vi las luces del retén, fue como un puñetazo al estómago. Bajé la velocidad poco a poco, sin soltar el volante. Las camionetas desaparecieron, se fueron por una brecha lateral. Al llegar, los federales me vieron pálido, con las manos temblando. Bajé del International sin decir palabra. Me senté en una piedra, respirando a trompicones. Uno de ellos, un policía joven, me ofreció agua. Otro preguntó qué había pasado. Les conté todo. Asintieron. No se sorprendieron. Estos cabrones están jodiendo en este tramo. A veces roban la carga, a veces los camiones completos. Tuviste suerte, señor. Suerte. Eso dijeron. Esa noche dormí en la estación. Amanecí con el cuello rígido, las manos hinchadas de tanto apretar el volante. Entregué la carga, firmé papeles, regresé a Zacatecas al día siguiente, pero ya de día, escoltado por otros 2 compañeros. Desde entonces, no manejo solo por la noche. Y cada vez que tomo esa ruta, cada vez que veo una camioneta negra, cada vez que siento que alguien me mira desde otro carril, un sudor frío me corre por la espalda. Porque no fue un susto, ni un asalto frustrado. Fue el recordatorio de que en esas carreteras, cuando la noche cae, uno no siempre sabe si va a regresar. Y yo regresé. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Me llamo Rodrigo. Tengo 36 años, soy ingeniero civil y por trabajo viajo constantemente por carretera. Desde hace años manejo solo, ya sea para supervisar obras o reuniones con clientes en distintos puntos de Michoacán. Nunca había tenido miedo en la carretera hasta esa noche. Todo comenzó un jueves por la tarde. Había ido a Morelia para una reunión rápida. La idea era volver a Uruapan antes de la medianoche. Salí cerca de las 8. Pensé que el tramo era corto, unos 110 kilómetros, poco más de una hora, tal vez hora y media. Como siempre, llevaba el coche lleno de papeles, casco de obra, un botiquín y el celular cargado. Mi esposa, Laura, me había escrito antes de salir. «Avísame cuando llegues, porfa». Respondí que sí. Tomé la autopista de Cuota. La noche estaba tranquila, el asfalto se deslizaba perfecto bajo las llantas.
Puse un playlist, bajé un poco la ventana para sentir el aire fresco. Iba relajado, pensando en qué cenaría al llegar. Ni un solo coche alrededor. Pasando la caseta de Sirawen, a mitad del camino, vi algo que me puso alerta. Un auto detenido a la orilla, intermitentes encendidas, cajuela abierta. Pensé en orillarme, ayudar, pero al acercarme noté que había dos figuras de pie junto al auto, parados, mirando fijo hacia la carretera. No hacían señales, no pedían ayuda, solo estaban ahí. Algo en mi estómago se tensó. No me detuve. Seguí. La música ya no sonaba relajante. Apagué el estéreo. Solo escuchaba el ruido del motor y el golpeteo suave de las llantas. Me di cuenta de que no había señal en el celular. Normal en ese tramo, pero me incomodó. A unos 10 minutos de allí, vi luces en el retrovisor. Un coche venía rápido. Me hice a la derecha para dejarlo pasar, pero no pasaba. Se pegó detrás, muy cerca. Primero pensé que era impaciencia. Aceleré un poco. El coche me siguió. Me empecé a incomodar. Hice luces. Nada. Bajé la velocidad para que rebasara. Nada. Se mantenía pegado, casi tocando mi defensa. En un punto, el otro coche, un sedán oscuro, no alcancé a distinguir la marca, se movió al carril izquierdo, se emparejó y bajó la velocidad para quedar a mi lado. Bajé un poco el vidrio para mirar. Vi a 3 hombres adentro. Uno en el asiento del copiloto me miró fijamente. No sonrió, no hizo gestos. El conductor también volteó. El de atrás parecía hablar por teléfono. Apreté el volante. Mi respiración se aceleró. Apreté el acelerador discretamente, tratando de alejarme sin provocar. Ellos también aceleraron. Se pegaron de nuevo. Intenté mantener la calma. Revisé a lo lejos. Ninguna salida, ningún retén, nada. Solo carretera y monte. De pronto, el copiloto sacó medio cuerpo por la ventana. Traía algo en la mano. En ese momento, no supe si era un tubo, un machete o un arma. Mi corazón empezó a golpearme en el pecho. Aceleré. El coche rugió. Me aventé hasta los 140. Ellos detrás, sin perderme. Sentía las manos húmedas en el volante. Las piernas me temblaban. Intenté marcar al 112, marcar a Laura, lo que fuera. El celular no daba tono. A lo lejos vi un letrero. Gasolinera a 5 kilómetros. Era mi único objetivo, llegar ahí. Sabía que algunas tienen vigilancia, incluso patrullas. Me concentré en eso. Ellos hicieron un movimiento extraño. Se me adelantaron, se cruzaron frente a mí, como queriendo cerrarme el paso. Pisé el freno de golpe, casi pierdo el control. Mi coche patinó, pero logré mantenerlo recto. Ellos se detuvieron unos metros adelante. Vi cuando uno bajó. Vi que sí, claramente, llevaba un arma en la mano. No lo pensé. Metí reversa. Empecé a retroceder por la autopista, buscando la primera salida o desviación. El coche detrás de mí parecía confundido al principio, luego giró en U. Yo ya iba a contraflujo. Sabía que era peligroso, pero prefería eso a quedarme quieto. En un punto vi un pequeño desvío, un camino de servicio, esos que usan las cuadrillas de mantenimiento. Me metí. Era estrecho, oscuro, bordeado de monte. No tenía idea a dónde llevaba, pero lo tomé. Las luces detrás aparecieron segundos después. Me perseguían. El camino serpenteaba entre árboles, golpeaba ramas, piedras. Mi coche vibraba como si se fuera a desarmar. Adelante vi algo. Unas estructuras de concreto, lo que parecía una estación de mantenimiento abandonada. Me orillé detrás, apagué el motor, apagué las luces. Me quedé quieto, tratando de controlar la respiración. Escuché el coche pasar lentamente. Las luces cruzaron frente a la entrada. Me agaché lo más que pude. Pasaron segundos, tal vez minutos. No escuchaba nada, solo mi corazón. Cuando ya no vi luces, cuando ya no escuché el motor, prendí el coche. Volví al camino principal. Avancé despacio. No vi señales de ellos. Cuando llegué a la autopista, me lancé de nuevo hacia Uruapan, directo, sin mirar atrás. Llegué cerca de la 1 de la mañana. Me detuve en una gasolinera iluminada.
Me temblaban las manos al pagar el café. El despachador me preguntó si estaba bien. Asentí. Mentí. Esa noche no dormí. Ni las siguientes. La policía no hizo mucho cuando reporté el incidente. Pudo haber sido intento de robo, joven, me dijeron. Es común en esa zona. Laura me abrazó esa noche con fuerza. Me preguntó por qué no le había avisado. Me dolió no haberlo hecho. Desde entonces, cada vez que manejo en ese tramo, lo hago de día, solo de día. Y aunque llego antes y pierda horas de trabajo, no vuelvo a subestimar esos kilómetros entre Morelia y Uruapan. Porque allá afuera hay autos que no están buscando llegar a ningún lado, solo están buscando a alguien. Me llamo Saúl, tengo 29 años y soy originario de San Pedro Sula, Honduras. Mi sueño era sencillo: cruzar México, llegar a Estados Unidos, mandar dinero a mi madre y a mis 2 hermanitos. No soñaba con lujos, solo con que ellos no pasaran hambre. Hoy estoy aquí para contarlo, pero a veces desearía no haber sobrevivido a lo que vivimos entre Tapachula y Arriaga. Todo comenzó cuando llegamos a Tapachula, Chiapas, después de cruzar la frontera de Guatemala a pie por el río Suchiate. Éramos un grupo pequeño, yo, Ernesto, un hondureño callado de unos 35 años, Marta, una madre salvadoreña con su niño de 8 años, y 2 muchachos de El Salvador, Kevin y Marlon, de apenas 20. Éramos extraños, pero en ese camino te vuelves familia rápido. En Tapachula, un hombre llamado Julián nos ofreció un trato. Él y otros coyotes decían que podían llevarnos hasta Arriaga, en Oaxaca, desde donde podríamos agarrar la Bestia, el tren de carga que nos acercaría al norte. Julián nos pidió 5,000 pesos mexicanos por cabeza. Entre todos conseguimos el dinero. La noche de la salida, nos citaron en una bodega abandonada. Éramos como 20 migrantes. El camión era un tortón viejo, de caja cerrada, sin ventanas, sin asientos, solo el suelo de madera. Cuando subimos, las puertas se cerraron con un golpe metálico. La oscuridad era total. Apenas respirábamos. El motor rugió y comenzó el viaje. Al principio, íbamos tranquilos, charlando bajito, contándonos historias. Pero pronto, el calor dentro del camión se hizo insoportable. El aire era espeso, cargado del olor de sudor, miedo y cuerpos pegados. Empezamos a sudar a chorros, a pedir agua. Marta trataba de calmar a su niño, que lloraba bajito. Pasó 1 hora, luego 2. Nadie nos decía nada. Solo sentíamos los brincos del camión sobre los baches. Afuera, el sonido de grillos y viento. Alguien golpeó la puerta desde dentro. «Necesitamos aire, cabrones», gritó Kevin. Nadie contestó. Solo escuchamos la risa del copiloto, filtrada entre el motor y las paredes metálicas. Después de 4 horas, el camión se detuvo de golpe. Silencio. Pensamos que habíamos llegado a Arriaga. Nos preparamos, emocionados. Alguien sacó un rosario. Marta abrazó a su niño. Pero entonces escuchamos pasos afuera. Voces. No era Julián. No era nadie que conociéramos. De pronto, las puertas se abrieron con violencia. Un chorro de aire caliente nos golpeó. Frente a nosotros, bajo la luz débil de una lámpara, había 3 hombres armados, rostros cubiertos. Uno tenía una escopeta recortada colgando del hombro. Otro reía mostrando una dentadura incompleta. «Se acabó el viaje, perros», nos sacaron a empujones. El camión estaba detenido en medio de la nada. Monte seco, piedras, ni una casa a la vista, ni un poste, ni una carretera cerca, solo tierra y polvo. Julián no estaba. Uno de los hombres, el de la dentadura rota, nos miró uno a uno. «Bienvenidos a México, a ver quién sobrevive». Nos quitaron mochilas, zapatos, dinero, documentos. Cuando Ernesto intentó guardar su cartera, le pegaron en la cara con la culata del arma. Se la llevaron arrastrando, sangrando por la boca. Luego, sin aviso, se subieron a la camioneta que tenían atrás y arrancaron, dejando el camión vacío y nosotros tirados en medio de la nada. Quedamos 14. Algunos lloraban, otros solo miraban al piso, en silencio.
Marta estaba arrodillada, abrazando a su niño, temblando. Intentamos calmarnos. Yo sentía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Ernesto, aún sangrando, tomó el liderazgo. Hay que caminar. Si nos quedamos aquí, nos morimos. Y caminamos. No sabíamos hacia dónde. No teníamos agua, ni zapatos muchos de nosotros. El sol salió y empezó a quemarnos la piel. Cada paso era sobre piedras filosas, tierra caliente. El monte parecía infinito. Vimos cadáveres de animales a medio descomponer. Vimos ropa tirada, mochilas rotas. Sabíamos lo que significaba. El primer día fue un infierno. Algunos rezaban, otros deliraban. Kevin se cayó varias veces, con los pies llenos de ampollas. Marlon lo cargaba como podía. Ernesto apenas podía abrir un ojo, de lo hinchado que lo tenía. Marta mantenía al niño a flote, contándole historias para que no llorara. La noche cayó de golpe. Nos tiramos al suelo, exhaustos. No teníamos fuerzas ni para buscar refugio. El monte estaba lleno de ruidos, insectos, animales que no podíamos ver, y los peores de todos, los ruidos humanos. En la madrugada escuchamos motores, voces. No sabíamos si eran militares, criminales, coyotes. Nos quedamos inmóviles, respirando apenas. Al amanecer, éramos 12. 12 quedaron atrás, incapaces de seguir. Nadie dijo nada. Seguimos caminando. El segundo día fue peor. El calor nos hacía alucinar. Vimos espejismos. Creímos ver un río. No había nada. Ernesto cayó al suelo. Quisimos levantarlo, pero él negó con la mano. Nos miró, sonrió apenas. Sigan ustedes. Marta lloraba. El niño ya no hablaba. Solo miraba al piso, como si ya no estuviera ahí. Fue Kevin quien gritó primero. Alguien a lo lejos. Un camión. Gritamos todos. Corrimos. Las piernas ya no nos respondían, pero corrimos. Era un camión de carga. El chofer se bajó alarmado al vernos. Apenas nos vio, llamó por radio. No sé cómo ni quién, pero horas después llegaron voluntarios de una organización humanitaria. Nos dieron agua, comida, cobijas. Algunos fueron al hospital. Otros, como yo, solo nos sentamos a llorar. Sobrevivimos 7. Hasta hoy me pregunto qué hubiera pasado si Julián no nos hubiera dejado tirados, si hubiéramos pagado a otro coyote, si me hubiera quedado en casa. Pero lo que más me pesa no es lo que viví, es lo que vi en los ojos del niño de Marta cuando por fin nos rescataron. No lloró, no rió, no hizo nada, solo miró al vacío, como si hubiera dejado de creer en las promesas de los adultos. Yo llegué a Reynosa meses después, de aventón, de tren en tren, de caminata en caminata. No crucé a Estados Unidos. Me quedé trabajando en un taller, enviando lo poco que puedo a mi madre. A veces despierto sudando, recordando esos días en que el sol nos derretía, el monte nos tragaba y las voces de quienes se quedaron atrás se quedaban flotando en el aire. Y me pregunto por qué yo llegué al final del camino y qué demonios voy a hacer con esa suerte. Me llamo Ramiro, tengo 42 años y trabajo como operador de tráiler desde hace más de 15. Llevo mercancía de todo tipo, pero lo que más manejo últimamente es carga para supermercados, abarrotes, productos enlatados, bebidas. Mi ruta más común es Hermosillo-Bahía-Quino. Un trayecto sencillo, carretera en buen estado, casi recto, atravesando el desierto sonorense con su calor de horno y su silencio que retumba en los oídos. La empresa para la que trabajo prefiere que vayamos en convoy. No porque seamos oficiales ni nada, sino porque es más seguro. 3 o 4 tráileres juntos se protegen entre sí. Ya sabes cómo está el país. Entre robo de carga, asaltos, retenes falsos, nunca está de más cuidarse. Aquella tarde salimos 4 unidades. Yo iba en el segundo camión, detrás de Luis, que era el líder, y antes de Memo y Toño, que cerraban el grupo. Nos conocíamos bien, éramos casi como familia de carretera.
Nos comunicábamos por radio, echábamos relajo, nos avisábamos de baches, de puntos de revisión, de todo. Salimos de Hermosillo a eso de las 4. El calor era brutal, más de 40 grados. Dentro del tráiler, el aire acondicionado apenas se daba abasto. Llevábamos planeado llegar a Bahía Quino antes de las 8, justo al anochecer, para evitar manejar de noche. Pasamos los primeros kilómetros tranquilos, platicando por radio. El paisaje era el mismo de siempre: tierra rojiza, matorrales secos, cactus altísimos, el cielo tan abierto que te hace sentir pequeño. Por momentos nos cruzábamos con pickups polvosas, uno que otro autobús, camiones viejos que parecían a punto de desarmarse, todo dentro de lo normal. Fue después de pasar el Cholludo que las cosas empezaron a sentirse raras. Luis comentó por el radio que notaba algo detrás. «Raza, ¿ya vieron esa camioneta negra que nos viene pisando los talones? No me late, ¿eh?» Volteé por el espejo. Sí, una camioneta pick-up, negra, polarizada, nos seguía desde hacía rato. A ratos se acercaba, a ratos se quedaba atrás, pero nunca intentaba rebasar. Memo dijo en el radio que no perdiéramos la calma. A veces eran rancheros, a veces pescadores, a veces simples curiosos. Seguimos. Intenté concentrarme en el volante, en las líneas blancas del pavimento, en no pensar. Faltando unos 40 kilómetros para llegar, la camioneta aceleró y nos rebasó. Era vieja, con placas de Sonora, sin logos, sin nada. 2 hombres iban adelante. Al rebasarnos, bajaron la velocidad y se colocaron enfrente de nosotros, marcando el paso. «Esto ya no me gusta, cabrones», dijo Luis por radio. De pronto, otra camioneta apareció detrás del convoy. Roja, igual de polvosa, igual de polarizada. Nos rodearon. Sentí cómo me latía el corazón en la garganta. Mi tráiler temblaba cada vez que soltaba el pedal del acelerador. «¿Qué hacemos?», preguntó Toño, con voz seca. Luis intentó mantenernos en calma. «No nos detengamos. Vamos juntos, despacio, pero sin parar». Apenas dijo eso, los de la camioneta delantera sacaron armas por las ventanas. No dispararon, pero el mensaje estaba claro. Si intentábamos rebasar, nos iban a rafaguear. Todo pasó rápido, pero también lento, como en una pesadilla. Empezaron a hacer que nos desviáramos. Había un camino de terracería hacia un lado, cubierto de arena, entre arbustos bajos y cerros bajos. Nos orillaron hacia ahí. Entramos. El polvo subía como niebla espesa. El volante me vibraba en las manos. El tráiler crujía. No estaba hecho para esa clase de terreno. Por radio, escuchaba a Luis maldecir, a Memo respirar agitado, a Toño sollozar en voz baja. Después de unos 3 kilómetros, nos detuvieron. Bajaron de las camionetas al menos 8 hombres. Ropa táctica, botas, chalecos, armas largas. Todos encapuchados. Nos hicieron bajar. Vi a Luis, canoso, con el ceño fruncido. Vi a Memo, con el rostro descompuesto. Vi a Toño, el más joven, apenas de 27, con lágrimas en los ojos. «Tranquilos, cabrones», dijo uno de los hombres, con voz gruesa. «No queremos a ustedes, queremos la carga. Si cooperan, no pasa nada». Nos separaron en grupos. A Memo lo golpearon porque intentó ocultar su cartera. A mí me quitaron el reloj, el celular, la cartera. Nos pusieron boca abajo en la arena, esposados con bridas de plástico. Desde ahí, escuchábamos cómo abrían las cajas de los tráileres. Llevaban camionetas y una grúa pequeña. Se llevaban cajas enteras. Escuchábamos gritos, risas, motores. La arena me quemaba la cara. Los insectos caminaban sobre mis brazos. Me hice muchas preguntas ahí tirado. ¿Por qué no había señal? ¿Por qué nadie nos había visto desviar? ¿Por qué nadie patrullaba esas rutas? Me pregunté si íbamos a salir vivos, si nos iban a dejar amarrados, abandonados, o si nos iban a ejecutar allí mismo. Pasaron horas, o tal vez solo fueron minutos. En algún momento, escuchamos motores alejándose. Poco a poco, nos dimos cuenta de que nos estaban dejando. El polvo se asentó. El desierto quedó en silencio.
Luis fue el primero en moverse. «Ramiro, Memo, Toño, ¿todos bien?». Su voz sonaba quebrada. Rompimos las bridas como pudimos, mordiendo, frotando contra piedras. Nos incorporamos. Estábamos llenos de polvo, de tierra, con los labios partidos, los ojos hinchados. Los tráileres estaban vacíos, las llantas ponchadas, los tanques de diésel rotos. Empezamos a caminar. No sabíamos a dónde, solo que no podíamos quedarnos ahí. No había cobertura, no había sombra, solo un camino de arena que ardía bajo las suelas. Después de caminar quién sabe cuánto, vimos unas luces lejanas. Un rancho, tal vez. Luis sacó fuerzas no sé de dónde y nos empujó a seguir. Cuando llegamos, golpeamos la reja. Salió un señor viejo, con mirada desconfiada. Cuando nos vio, nos dejó pasar, nos dio agua, llamó a la policía. La Guardia Nacional llegó de madrugada. Revisaron todo, nos hicieron 1000 preguntas. Dijeron que no era el primer ataque en la zona, que los grupos delictivos estaban expandiendo su territorio, que la ruta Hermosillo-Bahía-Quino ya no era lo que era. A las 6 de la mañana vi el amanecer desde un montículo de tierra. El sol se asomaba naranja, hermoso, cruel. Pensé en mi esposa, en mis hijas, pensé en lo cerca que había estado de no volver. Han pasado semanas desde entonces. Volví a manejar porque no sé hacer otra cosa, pero cada vez que entro a esa carretera, cada vez que paso por el Cholludo, siento el peso de esa noche sobre los hombros. Manejo más rápido, más tenso, más cansado, y cada vez que veo una camioneta negra por el retrovisor, siento que el desierto vuelve a tragarse mi respiración. Porque lo aprendí bien. Aquí no necesitas fantasmas para tener miedo. Aquí, en estas tierras, el miedo viene en carne y hueso. Y siempre, siempre regresa. No sé cómo empezar a contar esto. Cada vez que lo intento, siento que vuelvo a oler la gasolina, a escuchar el crujir del fuego. Pero aquí voy. Mi nombre es Luis Alberto. Tengo 36 años. Soy contador. Y hasta hace poco pensaba que lo peor que me podía pasar en un día era que me cayera un auditor de sorpresa. Hasta que manejé de noche en la carretera de Tijuana a Tecate. Era un viernes. Había ido a Tijuana por trabajo, una reunión con un cliente complicado. Todo se alargó más de lo previsto y terminé saliendo casi a medianoche. Me lo pensé. Podía quedarme en un hotel barato, pero la verdad, prefería dormir en mi cama. Tecate no estaba tan lejos, menos de 1 hora si todo salía bien. Así que tomé el coche, un Versa gris que apenas estaba pagando, llené tanque en la última gasolinera antes de salir de Tijuana y me lancé. La carretera estaba solitaria, esa cinta negra entre cerros oscuros, salpicada apenas por alguna que otra luz a lo lejos. El radio fallaba, así que puse música del celular. Iba relajado, pero con ese ligero nerviosismo que da manejar de noche, cuando sabes que no hay nadie cerca para ayudarte si pasa algo. Pasando el kilómetro 20, vi las primeras señales raras. Primero, un auto orillado a lo lejos. No tenía las intermitentes, solo estaba ahí, medio atravesado, con las luces apagadas. Cuando me acerqué, alcancé a distinguir que tenía un golpe en el costado, como si se hubiera estampado contra algo. Me pasé de largo, apreté las manos en el volante. Intenté no mirar, pero por el rabillo del ojo me pareció ver la silueta de alguien sentado en el asiento del conductor, inmóvil. Seguí manejando, diciéndome que no era mi problema, que seguramente ya habían pedido ayuda. Pero unos 10 minutos después, vi humo en el horizonte. No blanco, negro, espeso. Al principio pensé que era alguna quema agrícola, pero mientras me acercaba, empecé a notar el brillo, un resplandor naranja. El corazón me empezó a latir fuerte. Disminuí la velocidad. Ahí, a un lado de la carretera, estaba otro coche, en llamas. Un sedán viejo, tal vez un Tsuru o un Jetta noventero. Las llamas salían por las ventanas, tragándose los asientos, lamiendo la carrocería. El calor llegaba hasta el asfalto, lo sentí al pasar. Frené unos metros adelante. No vi a nadie.
Ninguna figura pidiendo ayuda, ninguna persona corriendo. Me quedé sentado, con las manos en el volante, mirando por el espejo retrovisor. El fuego iluminaba los cerros, el humo se alzaba hacia el cielo. Y entonces lo escuché. Golpes. No eran los tronidos del metal retorciéndose, ni el estallido de las llantas. Eran golpes, como puños contra lámina, como alguien golpeando desde dentro. Me congelé, tragué saliva. Quise decirme que era mi imaginación, que era el crujir del coche quemándose. Pero ahí estaban de nuevo. 3 golpes, secos, rítmicos. Por un momento pensé en bajarme, correr hacia allá, ayudar. Pero algo en mi cabeza gritó: no lo hagas. Puse primera. Me fui. Avancé unos 2 kilómetros temblando, con la mente hecha un caos. ¿Había alguien atrapado ahí? ¿Debería regresar? ¿Llamar al 911? Saqué el celular, sin señal. Y entonces lo vi. Un coche detrás de mí, negro, vidrios polarizados, luces apagadas. Solo lo noté porque reflejaba la luz de mi propio coche. No lo había visto antes. Estaba demasiado cerca. Me pegaba tanto que podía sentir su sombra detrás de mí. Aceleré. El coche aceleró. Intenté calmarme. Tal vez era coincidencia. Tal vez era alguien que también había pasado junto al coche quemado y venía igual de nervioso. Pero cuando traté de cambiar de carril, él hizo lo mismo. Cuando aminoré, él también. Cuando aceleré, lo mismo. Ahí supe que no era casualidad. Empecé a buscar salidas. Vi un letrero. Salida a Rancho Seco, 2 kilómetros. Esa era mi oportunidad. Apreté el acelerador. El motor zumbó, vibrando bajo mis pies. El coche negro seguía detrás, pegado, ahora sí con las luces encendidas, deslumbrándome por los espejos. Llegué a la salida. Giré bruscamente. El Versa brincó al tomar la curva. El otro coche no frenó a tiempo. Lo vi pasar de largo. Apreté los dientes. No sabía si me estaba escondiendo o solo me estaba metiendo en un lugar peor. El camino de Rancho Seco era angosto, de terracería, flanqueado por arbustos secos. Avancé 1 kilómetro, tal vez 2, hasta que vi un letrero viejo de madera. Rancho Seco, cerrado. No había nadie. Apagué el motor. Apagué las luces. Me quedé ahí, en silencio, con la respiración entrecortada, esperando que no me hubieran seguido. Pasaron minutos. No escuché nada. El único sonido era el de mi propio corazón. Me dejé caer sobre el volante. Sentía las manos dormidas. Me pregunté qué demonios había pasado. ¿Qué era ese coche en llamas? ¿Por qué me habían seguido? Cuando por fin reuní valor, di vuelta en U y regresé despacio a la carretera. Estaba vacía. No había señal del coche negro, no había luces, y lo más extraño, no había rastro del coche incendiado, ni humo, ni fuego, ni chatarra humeante, nada, como si lo hubiera soñado. Manejé el resto del camino casi hiperventilando, mirando los espejos cada 30 segundos. Llegué a Tecate casi a las 3 de la mañana, con los músculos tensos y las manos marcadas de sostener el volante tan fuerte. No le conté a nadie, ni a mi esposa, ni a mis amigos. Solo escribo esto porque no puedo más con el peso de lo que vi, porque no sé si allá afuera, en esa carretera, alguien me estaba esperando, o si solo tuve suerte. Solo sé que nunca más manejaré solo de noche entre Tijuana y Tecate, y que cada vez que alguien me dice, no pasa nada, esa carretera es segura, yo desvío la mirada y callo, porque a veces lo que pasa no lo puedes explicar, y lo único que puedes hacer es sobrevivir para contarlo. Me llamo Samuel, tengo 38 años y hasta hace unos meses trabajaba como coordinador logístico en una empresa de alimentos en Toluca. Durante años hice lo mismo. Salía de mi casa en la Ciudad de México al amanecer y regresaba bien entrada la noche. A veces manejaba, a veces usaba el autobús que sale de Observatorio. Eso era lo común. Despertarte entre semana, medio dormido, café en mano y subirte al autobús esperando cerrar los ojos un rato antes de llegar al trabajo.
Nunca pensé que algo tan cotidiano podría convertirse en una de las peores noches de mi vida. Era un jueves. Tenía reunión importante al día siguiente, así que decidí quedarme a dormir en casa de unos amigos en Toluca. Tomé el autobús de las 9 de la noche en Observatorio. Iba medio lleno. Empleados, estudiantes, un par de familias. Era un servicio que conocía bien. Esos camiones cómodos, con asientos acolchonados, pantallas apagadas, aire apenas perceptible. Me senté junto a la ventana, audífonos puestos, cerré los ojos. La carretera México-Toluca es un tramo extraño, llena de curvas, neblina en las noches, tráileres pesados que apenas caben en los carriles. Aún así, uno confía. Confías en que el chofer sabe lo que hace, en que es gente acostumbrada a esa ruta. Y casi siempre es cierto, casi. No sé en qué momento me desperté. Fue un movimiento brusco, algo fuera de ritmo. El autobús estaba frenando fuerte. Me quité los audífonos y miré alrededor. Algunos pasajeros también se movían incómodos, otros seguían dormidos. ¿Qué pasa?, escuché a un hombre preguntar desde atrás. No había respuesta. Me asomé por la ventana. La carretera estaba vacía, apenas algunos destellos de faros lejanos, pero algo llamó mi atención. Habíamos salido de la autopista. Estábamos entrando a una desviación, una carretera secundaria que nunca había tomado. Miré al frente. El chofer, un hombre grande, de rostro serio, miraba fijamente el camino. Junto a él, parado, había otro hombre. No era del personal. Llevaba sudadera oscura, gorra, manos metidas en los bolsillos. Sentí como algo se apretaba en mi pecho. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar. Dos mujeres se levantaron, fueron al frente. Yo las miré avanzar, tensos sus cuerpos. No escuché qué le dijeron al chofer, pero lo siguiente que vi fue a ese hombre de sudadera girándose hacia ellas, levantando una mano, como diciendo, «Ya, siéntense». No grito, no violencia, solo una presencia que no debía estar ahí. El autobús siguió avanzando por la carretera secundaria. Ahora estaba claro que no era una parada técnica ni un desvío oficial. Estábamos entrando a una zona despoblada, con montes a los lados, y ninguna luz más allá de los faros del propio camión. El murmullo creció. Una señora de unos 50 años comenzó a decir en voz alta que llamáramos a la policía. Yo saqué el celular. Cero señal. Escuché a otros intentarlo. Nada. El hombre de sudadera se paseó lentamente por el pasillo, observando. «Tranquilos todos», dijo con voz seca. «Es por su seguridad». Nadie le creyó. Un joven de unos 20 años se levantó, intentó ir al frente. El tipo lo interceptó a medio pasillo, empujándolo de regreso al asiento. No fue un golpe, pero tampoco fue suave. Lo suficiente para dejar claro que no permitiría movimientos. Fue ahí cuando escuché un ruido detrás. Giré la cabeza. Otro hombre, que no habíamos visto, salió del baño del fondo del camión. También de sudadera, también con gorra. Miraba con una calma insoportable. Estábamos atrapados. El autobús siguió avanzando por al menos 20 minutos más. El silencio dentro era pesado, solo interrumpido por algún sollozo, por el rechinar de los frenos. Llegamos a un camino de terracería. Las luces del camión apenas iluminaban bultos de tierra, montones de piedra. El aire se llenó de polvo. Alguien detrás comenzó a rezar en voz baja. Yo tenía las manos sudando, las piernas tensas. Calculaba. Si nos bajaban ahí, en medio de la nada, no había forma de pedir ayuda. Era perfecto para ellos. El camión se detuvo. El chofer apagó el motor. El hombre de adelante sacó algo del bolsillo. Al principio creí que era un cuchillo, pero no, era un radio. Murmuró algo que no alcanzamos a entender. Afuera, a lo lejos, unas luces. Una camioneta vieja, de esas sin placas, se acercaba levantando polvo. Yo sabía que estábamos fregados. No era un asalto normal, era algo planeado. El hombre del radio miró a todos, recorrió los asientos. «Bajen rápido».
Nada de gritos. Si cooperan, no pasa nada. Nos levantamos. Los pasajeros con hijos temblaban. Vi a un señor de traje con la cara desencajada. Vi al joven de antes con los puños apretados. Cuando puse el pie en la terracería, el frío de la noche me golpeó como un balde de agua. La camioneta ya estaba a unos metros. 3 hombres armados bajaron de ella. Sin decir palabra, comenzaron a ordenar que pusiéramos carteras, mochilas, celulares en el suelo. Era sistemático, calculado. Nos formaron, tomaron todo. Uno de ellos revisó incluso las mochilas de los niños. A uno le quitó un reloj barato, con una media sonrisa. Lo que vino después fue peor. Comenzaron a separarnos. Hombres por un lado, mujeres por otro. Mi estómago se revolvía. Sabía que eso no era un robo común. Empezaron a discutir entre ellos, mirándonos, señalando. Pero entonces, algo pasó. Desde la carretera principal, a lo lejos, un par de luces. Rápidas. Otra camioneta. Los hombres de las armas se tensaron. Empezaron a hablar entre ellos. El de adelante gritó algo al chofer. Escuché claramente. «No era hoy, pendejo. Nos adelantamos». La segunda camioneta llegó a toda velocidad. No era de ellos. Era una patrulla. O quizá federales. No sé. Solo sé que vi a uno de los hombres disparar al aire. Vi a la gente tirarse al suelo. Vi al chofer correr entre la maleza. En medio del caos, me arrastré, apenas consciente de mi propio cuerpo. Me metí bajo el autobús. Oí gritos, disparos. Vi a un niño abrazado a su madre. Vi a uno de los hombres caer, gritando de dolor. Después, silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando finalmente alguien me jaló de debajo del autobús, era un policía. Me ayudó a ponerme de pie. Me preguntó si estaba herido. Yo no podía ni hablar. A varios de los hombres los capturaron. El chofer desapareció. A nosotros nos subieron a otra unidad, nos llevaron a Toluca. Declaraciones, trámites, abrazos entre desconocidos. Algunos lloraban, otros solo miraban al vacío. Esa noche no dormí. Durante días no pude subir a otro autobús. Cuando finalmente volví a hacerlo, mis manos temblaban al sostener el boleto. Cada frenón me hacía saltar. Cada carretera secundaria me aceleraba el corazón. Sé que tuve suerte, que todos los que íbamos en ese camión tuvimos suerte. Pero a veces me pregunto, ¿y si no hubieran llegado a tiempo? Si nadie hubiera visto. Porque en este país, perderse un poco en el camino no siempre es accidente. Y no siempre hay quien llegue a buscarte. Me llamo Ismael, tengo 44 años y soy trailero desde que cumplí 18. Mi papá también lo fue y siempre decía lo mismo. En esta vida uno aprende a querer al diésel y a desconfiar de todo lo demás. Creo que nunca lo entendí tan bien como la noche que casi no la cuento. Era martes por la tarde cuando me tocó cargar en Puebla, en un parque industrial al sur de la ciudad. Llevaba un contenedor de abarrotes, casi 30 toneladas, que tenía que entregar al día siguiente en Xalapa. La ruta era la conocida, Puebla-Perote, cruzando por la autopista de cuota, esa que sube entre cerros y pueblos, donde parece que el tiempo se detuvo. Me gustaba hacer ese trayecto de noche. Menos tráfico, menos calor y un poco más de tranquilidad. O eso creía yo. Salí del parque industrial cerca de las 8. Le marqué a mi mujer para decirle que arrancaba. Le pedí que me apartara en el hotel de paso, donde siempre nos quedábamos cuando coincidía pasar por Veracruz. Compré un café cargado en un Oxxo en la salida, llené tanque y me lancé. La carretera estaba tranquila. Rebasé algunas camionetas, unos cuantos tráileres rezagados. Todo normal. Alrededor de las 10 de la noche, empecé a notar que algo no encajaba. Había pasado el peaje de Amozoc y me internaba ya en las curvas rumbo a Perote cuando vi por el retrovisor unos faros que se acercaban demasiado rápido. Era una camioneta blanca, vieja, polarizada. No me extrañó al principio. A veces hay gente que no respeta a los pesados y te rebasan en zonas prohibidas. Pero esta no quería rebasar. Me mantenía firme detrás,
casi pegada al parachoques. Encendía y apagaba las luces altas. Me hacía ráfagas. Intenté abrirme un poco para dejarle paso, pero no adelantó. Fue ahí cuando me empezó a picar el miedo. Revisé el GPS. No había señal. El celular tampoco. La radio del tráiler tenía pura estática. Apreté el volante. Es solo un loco, pensé. Tal vez un conductor borracho. Pero el estómago ya me avisaba otra cosa. En una recta larga, aceleré. La máquina rugía. Alcancé casi los 90 kilómetros por hora, lo máximo que me permitía el control del tráiler. La camioneta igual, pegada, siguiéndome. Vi que de la ventana asomaba algo. Al principio creí que era una mano, pero no. Era la punta de algo largo, metálico. Un tubo. O tal vez, un arma. El corazón me empezó a reventar en el pecho. Intenté recordar si había retenes adelante, si habría alguna gasolinera abierta, alguna caseta, pero faltaban casi 30 kilómetros para la siguiente parada. Y ahí fue cuando los vi. 2 camionetas más, detenidas al borde de la carretera, luces apagadas. Cuando me acerqué, prendieron los faros de golpe y se atravesaron. Frené como pude. El tráiler rechinó. El olor a llanta quemada llenó la cabina. La carga se sacudió. Vi cómo hombres armados bajaban corriendo. Me gritaron que apagara el motor, que abriera. Me quedé paralizado. Uno golpeó la puerta del copiloto con la culata. «¡Bájate, cabrón!», escuché, entre gritos y amenazas. No tuve elección. Apagué el motor. Las piernas me temblaban al pisar el suelo. Me agarraron por la espalda, me empujaron, me amarraron las manos, me tiraron al piso. Pude oler la tierra seca, mezclada con gasolina. Uno me pateó en las costillas. Otro me gritó al oído que si me movía, me mataban. Sentí como me metían algo en la boca, una tela, un trapo. Todo me ardía. Me alzaron entre 2, me subieron a la batea de una camioneta. El piso era duro, olía a metal viejo. Escuché cómo uno se subía a mi tráiler, cómo encendía la máquina. Los otros se repartían entre los vehículos. Arrancamos. Perdí la noción del tiempo. El camino se volvió un caos de baches, terracería, curvas. En algún momento me bajaron a empujones. Me metieron en una bodega vieja, con piso de tierra, sin ventanas. Me amarraron a una silla. Estaba oscuro, pero por momentos veía destellos, celulares, linternas, cigarros encendidos. No me preguntaban nada, no querían saber de mí. Querían el tráiler, querían la carga. Mientras me tenían ahí, escuchaba cómo otros hombres hablaban por teléfono, daban coordenadas, mencionaban nombres de pueblos que conocía: Oriental, Tepeyahualco, Guadalupe Victoria. Uno dijo: «Los vamos a meter al monte». Pasaron horas. El miedo ya era un monstruo dentro de mí, me mordía los nervios. No sabía si me iban a soltar, si me iban a entregar con vida, si simplemente me dejarían tirado en un camino. Cada vez que escuchaba pasos acercándose, creía que era el final. Pero no. Solo venían a revisar que siguiera ahí, atado, indefenso. Amanecía cuando me subieron de nuevo a una camioneta. Me soltaron las manos, pero me vendaron los ojos. Me arrojaron al piso, escuché motores encenderse, sentí el traqueteo de las piedras bajo las llantas. Después de un rato, me dejaron. Solo escuché un grito: «¡Corre, cabrón, y no mires atrás!». Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Las piernas me temblaban, la garganta me ardía, pero corría. Tropecé, rodé cuesta abajo, me llené de tierra. Cuando me quité la venda, estaba en medio del monte, cerca de un camino de terracería. Caminé hasta que encontré una casa. Golpeé la puerta, grité. Una señora salió, asustada. Llamó a su hijo, me dieron agua, me dejaron usar el teléfono. Llamé al patrón, llamé a mi mujer, llamé a la policía. No recuperaron el tráiler, no recuperaron la carga. A mí solo me recuperaron hecho un guiñapo, cubierto de raspones, con las costillas moradas. No regresé a manejar durante 3 meses. No podía. Cada vez que escuchaba un motor, me daban ganas de vomitar. Cuando por fin volví, solo acepté rutas cortas.
Jamás volví a tomar la Puebla-Perote de noche. Hoy, cuando paso por ahí, miro la carretera como quien mira una cicatriz. Y cada vez que veo un tráiler avanzar solitario entre la niebla de esos cerros, no puedo evitar pensar que hay alguien en alguna curva, esperando, listo para llevárselo todo, incluso al hombre que lo conduce. Me llamo Ernesto, tengo 44 años y manejo taxi desde hace más de 15. Trabajo en Morelia, pero acepto servicios hasta donde me llamen si el dinero vale la pena. Esa noche, si lo pienso bien, lo que me convenció no fue la tarifa, sino esa vocecita estúpida en la cabeza que me dijo, no pasa nada. Eran casi las 9 cuando recibí la llamada. Una señora de unos 60 años quería que la llevara de Morelia a Pátzcuaro. Me esperó en la salida a Quiroga, con una bolsa de mandado grande y una cobija bajo el brazo. Me dijo que su hija se la había pasado mal de salud y que iba a cuidarla. Parecía buena gente, hasta me ofreció pagarme el doble si la esperaba en Pátzcuaro para traerla de vuelta por la madrugada. No se preocupe, doña, yo la espero, le dije. Yo ya me había hecho la idea de un viaje redondo y, si me iba bien, unos tacos de carnitas allá. Salimos de Morelia casi a las 9:30. Era diciembre, hacía un frío seco y el aire en la carretera olía a leña quemada. La señora iba callada, viendo por la ventana. Apenas cruzamos Tzintzuntzan, empezó a hablar. Me contó de su hija, de cómo Pátzcuaro ya no era como antes, de cómo había gente extraña que de noche tomaba la carretera. No maneje rápido, hijo. Váyase con calma, me pidió. Yo asentí, aunque por dentro pensé que exageraba. La dejé en la entrada de su colonia. Me pagó la primera mitad y me pidió 1 hora para regresar. Me estacioné cerca de la plaza, pedí unos tacos y un café. A las 11:30 me mandó mensaje. Ya estoy lista. La recogí. Se veía preocupada, cargando ahora una mochila vieja. Subió al taxi rápido. Vámonos, por favor, me dijo. Tomamos de regreso la carretera a Morelia. Era casi medianoche. No había nadie. Solo los cerros, la neblina ligera sobre el pavimento y de vez en cuando las luces lejanas de alguna casa. En un punto, ella me dijo, por favor, no agarre la desviación vieja, váyase por la libre. Yo asentí, aunque en mi cabeza calculaba que por la vieja ahorraba al menos 15 minutos. Casi a mitad del camino, justo antes de la desviación, vi luces atrás. Un coche nos venía siguiendo. Al principio pensé que era paranoia, pero después noté que cada vez que cambiaba de carril, el coche hacía lo mismo. ¿Lo ve?, me dijo la señora, agarrándose fuerte al asiento. Sí, doña, tranquila, contesté. Intenté calmarla, pero el nudo en mi estómago crecía. Decidí no meterme a la desviación. Seguí derecho. El coche nos siguió, pegándose cada vez más. Podía ver las luces llenando el espejo retrovisor. Intenté acelerar, pero el taxi ya no daba mucho. Era un Tsuru, modelo viejo, apenas mantenido. De repente, el coche trasero encendió luces altas. Me cegaron por un segundo. Frené en seco. La señora gritó. El otro coche nos rebasó, se cruzó delante y nos obligó a parar. Era un coche viejo, un Jetta blanco, polarizado. No, 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 murmuraba la señora. 2 hombres bajaron. Llevaban sudaderas, capuchas, uno tenía una lámpara, el otro algo que parecía un tubo metálico. Quédate aquí, doña, le dije, mientras buscaba el celular. No había señal. Uno golpeó el cofre. Me hizo señas de bajar. El corazón me martillaba el pecho. Bajé la ventana apenas. ¿Qué pasó, joven?, pregunté, intentando sonar tranquilo. No mames, bájate, me dijo el de la lámpara, dándome luz directa a la cara. Su voz era agresiva, pero extrañamente tranquila. Traigo a la señora, vamos de regreso a Morelia, dije. Intenté que sonara casual, como si eso los fuera a detener. El tipo del tubo golpeó el vidrio del lado de la señora. Ella gritó. Yo quise meter reversa, pero el Jetta estaba demasiado pegado.
A ver, papi, ahorita los vamos a revisar, bájate, insistió el de la lámpara. Me quedé helado. Sentí a la señora temblar en el asiento. El tipo me miró fijo y me sonrió, apenas. Ese gesto me hizo entender que esto no era un asalto rápido, era otra cosa. Doña, le dije, casi en susurro, cuando le diga, se baja por su lado y corre. Ella me agarró la mano. No puedo, hijo. El tipo golpeó de nuevo. Bájate, cabrón. De repente, otra luz apareció a lo lejos. Un coche, viniendo en dirección contraria. No pensé. Encendí el motor, metí primera y me lancé contra el costado del Jetta. El taxi chilló, el costado raspó, pero logré abrir un hueco. Pisé a fondo. El coche que venía de frente pitó. Vi en el espejo cómo los tipos regresaban a su carro. Mi taxi iba al límite. Podía sentir el volante temblar, los amortiguadores gritar. La señora lloraba, rezaba en voz alta. Yo no soltaba el acelerador. Después de unos minutos, ya no vi las luces atrás, pero tampoco quise bajar velocidad. Cuando llegamos a un retén de la Guardia Nacional, casi me bajo llorando. Les conté todo. Tomaron datos, me pidieron que esperara, que mandarían una patrulla a revisar, pero en el fondo supe que no iba a pasar nada. Llegamos a Morelia a las 2 de la mañana. Dejé a la señora en su casa. Me pagó el viaje completo, con manos temblorosas, sin mirarme a los ojos. Me pidió que me cuidara. Yo solo asentí. Esa noche no trabajé más. Ni la siguiente. Pasé días sin poder dormir, repasando cada segundo, cada mirada, cada golpe en el vidrio. Me sorprendí a mí mismo dudando de volver a manejar. Cuando al fin regresé al volante, lo hice solo en trayectos cortos. Nunca de noche, nunca saliendo de Morelia. Y cada vez que algún pasajero menciona Pátzcuaro, aunque sea para una historia bonita, yo cambio de tema. Porque allá afuera, en esas curvas, siguen rodando coches con vidrios polarizados, buscando a quién hacer bajar. Y yo ya sé lo que es tenerlos frente a mí. No quiero volver a saberlo.